Hola, mucha gente me dice que no tiene tiempo para dibujar, que los fines de semana está liado, que entre semana también. Entonces yo, por ejemplo, ahora me he venido a Azca, a la Plaza Ruiz Picasso, y voy a sacar el perro, lo veis ahí, que está por delante mía, y voy a aprovechar el tiempo que estoy aquí con el perro paseando para hacer un dibujo de esta fuente y de este entorno del centro de la plaza. Hay aquí unas escaleras y me voy a sentar a dibujar. Entonces empiezo como siempre por la línea del horizonte, que como veis es la línea que está ahí más o menos un poquito por debajo de la mitad. Si hubiera una persona sentada en las escaleras esta estaría ahí, y si hubiera una persona de pie estaría ahí un poquito por encima de la línea del horizonte, puesto que yo estoy sentado ahora mismo. A partir de la línea del horizonte voy a hacer las líneas de las gradas de la fuente. Son unas escaleras que van bajando hasta la fuente. Y para el otro lado ahí voy a marcar aquí un punto de fuga, y aquí en este otro lado pues otro punto de fuga a la derecha. Y a partir de ahí voy a hacer las líneas principales de la fuente. Como veis es un espacio cuadrado que tiene punto de fuga hacia la izquierda, estas líneas de aquí, y luego tiene otro punto de fuga hacia la derecha por aquí. No voy a poner todos los escalones que hay en la fuente, pero sí que voy a poner dos o tres para que se entienda que es una fuente. Y luego voy a hacer el espacio cuadrado del agua, y ya luego pues por ahí pondré alguna persona en el horizonte y eso. De fondo voy a poner los árboles, que veis que hay ahí como una pared de árboles detrás de la fuente. No voy a detallar mucho los árboles ni los voy a poner individuales, sino que voy a hacer como una especie de telón de fondo. He hecho la parte de abajo y ahora hago ya la parte de arriba, toda la silueta. Marco algún árbol especial, como unos cipreses que hay aquí, que son un poquito diferentes, y los demás creo que son plátanos o algo parecido, y tienen hojas un poquito marrones por el otoño. Ahí al fondo he puesto un edificio que sobresale un poquito por arriba, y abajo lo que hago es la forma de los troncos y los espacios entre troncos. Así más o menos pues me quedaría toda esa zona más o menos ya definida. Y ahora dentro de la fuente voy a marcar los chorros de agua, y tanto el chorro que sale verticalmente como las salpicaduras que hace debajo, que hace como una especie de óvalo irregular debajo del chorro, que indica que ahí está cayendo el agua y se forma un poquito de espuma. Los, hago tres chorros que más o menos los sitúo por el centro de la fuente, no tiene por qué ser exactamente igual, pero sí que se vea la forma definida de los chorros. Ahora borro el interior para hacerme una idea bien de dónde están los chorros y del espacio que ocupan. Y ya voy a pasar directamente al color porque no me va a dar tiempo de hacer el rotulador. Es un dibujo rápido, así sencillo. Entonces empiezo un poquito con el agua, que la voy a hacer de color así un poco verdoso. Voy a marcar todo el fondo del estanque con unas ondas así un poco irregulares, curvas y horizontales, como las que podréis hacer para hacer un mar o para hacer un estanque o algo. Tengo que ir reservando, eso sí, el blanco de las chorros de la fuente, pero aparte de eso es simplemente dar esta primera capa de color, un color verdoso, amarillento así suave, que me va a servir para el agua, y luego ya daré otra capa un poquito más oscura para marcar las ondas del agua.
defino un poquito bien los bordes, un poquito más oscuros para que se vea bien la forma de toda la piscina. Voy controlando al perro un poquito para que no se me vaya. Y ahora ya voy a hacer los escalones, las gradas de la piscina. Lo voy a hacer en un color un poquito más amarillento. Es un color, como veis aquí en el fondo de la imagen, es un color marfil, un poquito amarillento, pero bueno, para que se vea un poco, ya que no le voy a dar rotulador, pues lo voy a hacer un poquito más oscuro para que se marquen bien los escalones. Reservo también, como con el agua, los chorros de agua para dejarlos en blanco. Y el resto, como veis, es simplemente un trazo de pincel de ese color. Intento dejar entre un escalón y otro un poquito de espacio en blanco, una línea blanca muy fina para que se vea que son 3 escalones y que hay una diferencia de espacios horizontales ahí, que no es simplemente una pared que esté de fondo, sino que tiene como 3 niveles. Voy a oscurecer un poquito esta parte de aquí porque si ves en la foto hay algunas partes que ya están en sombra porque el sol está arriba a la derecha y hace un poquito de sombra los árboles sobre los escalones. Entonces eso lo voy marcando con un color gris un poquito azulado, un poquito violeta, y lo marco ahí un poquito en esta parte derecha, un poquito más grande, y en el resto pues trocitos pequeños que son los que hacen la sombra que hace los árboles sobre esa parte. También oscurezco un poquito la parte del borde de la piscina, puesto que hace sombra el borde sobre el agua. Y ahora voy a crear un color ocre así un poquito rojizo para dar todo el fondo de tierra, digamos, que hay de los parterres que hay al fondo. Y con eso ya divido bien dónde se acaba la piscina y dónde empieza ya la parte del suelo. Ahora estoy creando un color violeta con un poquito de gris paine, un color así neutro, para hacer todo el fondo que se ve a través de los troncos de los árboles que hay ahí detrás. Ahí realmente se ve algo de luz, algo de sombra, algo un poquito indefinido, entonces pues lo simplifico haciendo algo un poquito oscuro, ya que es una parte que se ve debajo de los árboles, por lo tanto tiene un poco de sombra. Ahora voy a hacer el color azul del cielo con un poquito de azul cerúleo mezclado con un poco de azul cobalto. Y lo voy a dar, es un cielo uniforme, azul, lo doy con mucha agua para que quede homogéneo. Y es simplemente ir rellenando la parte que he marcado antes a lápiz de la parte superior de los árboles y dejar también en blanco el edificio este que he hecho aquí a la derecha, que luego ya le daré su detalle y eso. Intensifico un poquito más el color por arriba sobre todo. Y ahora voy a empezar a hacer todo el color de los árboles. Realmente debería esperar a que se secara un poquito más el cielo, pero bueno, como tampoco tengo mucho tiempo, porque no sé lo que va a durar el perro sin protestar, pues voy haciendo por lo menos todo el fondo. Es otoño, noviembre ahora, y los árboles tienen algún tono un poquito naranja del otoño, entonces empiezo con una capa muy suave de este color ocre. Le pongo algo de naranja, es un color de amarillo India se llama. Y luego le voy añadiendo también toques verdes. Voy a hacer una especie de mezcla entre los verdes y los naranjas porque
hojas de distintos tonos ahí en el fondo y luego ya pues pintaré en distinto color los cipreses que veis que hay ahí en el centro y marcaré algún otro ciprés por en medio con un color oscuro. Entonces de momento voy dando esta primera capa. Como veis estoy dando la capa con mucha agua en húmedo y entonces los colores que voy dando pues se van fundiendo unos con otros, van haciendo una masa así de multicolor entre los ocres y los verdes y luego ya pues le daré las sombras más oscuras cuando esté un poquito más seco para definir un poco más la forma de los árboles. En general intento dar un poquito más de sombra en la parte de abajo porque los árboles le viene la luz por arriba y tienen sombra por abajo. Voy reservando también, como veis, los chorros de agua. Y ya en la parte de arriba, que ya empieza a estar un poco seco, pues puedo ir marcando un poquito más el verde, la forma del verde. Ahora voy a crear un verde muy oscuro con un poco de violeta para que se note bien la diferencia entre los colores, entre el verde que tenía de fondo y este que voy a dar, que va a ser el de los cipreses. Tendría que ser un verde prácticamente negro, pero empiezo haciendo un verde así oscuro mezclado con violeta y luego ya lo iré oscureciendo para darle sombra y eso. O intento más o menos definir como tres cipreses, este central y los dos laterales, que se vea que son diferentes para que no quede demasiado uniforme toda esa masa de árboles, sino que bueno, se vea alguno un poquito diferente. Si hubiera, por ejemplo, alguna palmera o algún árbol así muy diferente, también me vendría bien, pero bueno, de momento intento ser un poco fiel a la realidad. Ahí en medio, como veis, pongo dos árboles que pueden ser también otros cipreses, como un poquito más oscuros de sombra. Y, y voy luego intensificando ya estos tres centrales para que me queden un poquito más definidos. Ahí veo que sigue el perro, así que sigo tranquilamente. Es una zona de Azca que es muy tranquila, un domingo por la tarde ahora y no hay casi nadie y hay mucha gente que viene con perros, lo suelta aquí porque aquí es todo peatonal, no hay coches y eso y es una zona muy tranquila también para dibujar porque como veis hay poca gente, hay en esta zona de la fuente hay asientos para sentarse y podéis echar un rato aquí dibujando. Sigo intensificando un poco las sombras de la parte de la masa de árboles. Y ahora con un poco de marrón voy marcando más o menos los troncos de los árboles que los había dejado en blanco para que se vea un poquito de variedad ahí en esa zona intermedia que antes di las sombras, si os acordáis al principio, y ahora ya pues voy dando alguna parte un poquito más definida como los troncos. Ahora con un verde muy oscuro, he cogido un verde perileno y lo he mezclado con un poquito de negro para que sea muy oscuro y muy intenso, pues voy dando todo el seto que hay alrededor de la fuente, que está justo debajo de los árboles y encima de la fuente. Y lo tengo que dar muy oscuro para que se diferencie bien, se note bien la diferencia entre la fuente y los árboles. Es una línea que separa las dos zonas y se corta ahí en medio un poquito porque hay unas escaleras que permiten la salida de esta zona y entonces pues reservo los chorros de agua y ese trocito de escalera. Y ya aprovecho para dar alguna sombra también por debajo de los árboles. Ahora ya voy a empezar con el edificio este, simplemente le marco unas líneas horizontales como si fueran pisos, ventanas ahí. Es un edificio que asoma muy poquito por ahí, pero bueno, que se vea que no solamente hay árboles, que no estamos en el campo, sino que hay algún edificio de la ciudad.
Y ahora ya que está seco prácticamente el dibujo, pues voy a empezar a añadir detalles con rotulador, como por ejemplo la gente que está sentada aquí. Aquí voy poniendo gente muy esquemática, muy en silueta, que están sentadas, que están de pie, pues los de pie estarían alrededor de la fuente, andando por ahí. Y puedo poner una persona, una pareja con un niño, o más gente sentada por aquí. Son simplemente detallitos pequeños para que se vea que hay algo de vida por ahí, que hay gente moviéndose y que no es simplemente un estanque vacío. Para esto sí es importante que esperéis a que seque del todo. Si no ha secado del todo, podéis secarlo un poco con un Kleenex si tenéis prisa, porque si está húmedo, pues no os va a correr bien el rotulador. Ahora ya con un 0,2 muy finito, lo que voy a hacer es siluetear un poquito los chorros de agua. Aunque básicamente podría dejarlos así, sin rotulador y más o menos se entiende, veo que quedará mejor si le doy un poquito de forma con este rotulador simplemente a los chorros, el resto del dibujo lo dejo así. Y de esa forma también pues destacan un poco los chorros de agua sobre el resto del dibujo. En la parte inferior del chorro, como veis, hay como una especie de tubo metálico de donde sale el chorro y eso lo hago en negro totalmente así. Y de esa forma pues defino un poquito más el chorro y se ve claramente por dónde sale. En el chorro lo que tiene que haber es el tronco central, digamos, y luego el resto pues improvisáis un poquito del agua que vaya cayendo y que va siendo un poquito irregular, intermitente, pero sí es importante que se vea el tronco central y ya luego el penacho de arriba. Bueno, pues como veis, así quedaría el dibujo, un dibujo rapidito, mientras que hacéis otra cosa, como sacar al perro, dar una vuelta cerca de casa. Y ahora ya solo tengo que buscar al perro, que no sé por dónde anda, pero seguramente estará por aquí cerquita y ya me voy para casa. Sí, por ahí aparece. Bueno, pues espero que os haya gustado y hasta el próximo. Gracias.